Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta noche, Señor, por tu bendición, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor, siempre nos impulsa. Y tu Espíritu, Señor, nos lleva a toda verdad. Tu palabra es verdad. Señor, tú eres la verdad. Tú lo declaraste. Y por eso, Señor, nosotros creemos en este día, oh Dios, que nosotros te encontramos a ti, nos encontramos contigo, te esperamos es a ti, Señor, y sabemos que cuando nos encontramos contigo somos transformados a tu misma imagen por el poder del Espíritu Santo. Así es que, Señor, nuestro corazón en este día es que tu palabra nos transforme, que tu palabra, Señor, produzca en nosotros aquellas cosas que necesitamos para avanzar en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias porque para un tiempo como este has levantado a tu iglesia, Señor, para proclamar, para decretar que Jesucristo es el Rey. Señor, como trompetas de Dios, hoy nos levantamos, Señor, y podemos con toda certeza establecer tu reino y podemos decir que este es el tiempo, Señor, en el cual una manifestación tuya, Señor, una revelación tuya está impactando a su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, gracias una vez más. En Cristo Jesús, amén. Ok, ¿qué hemos estado estudiando? ¿En qué quedamos la clase pasada? Estamos en fiesta de trompetas. Ya hoy es la última clase de fiesta de trompetas. La semana que viene empezamos con expiación. Y la trompeta tiene que ver aquí con... Pedro dice que la palabra profética más segura es la palabra escrita, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay cuando la trompeta, que en el caso específico, por ejemplo, de lo que Marix está diciendo, que se aplica o que es congruente con lo que usted está diciendo. ¿Qué pasa cuando la trompeta, la persona, da un sonido incierto o no lo da y alarma fuera de tiempo? Ezequiel lo dijo de esta manera. Ezequiel dice que nosotros somos atalaya del Señor. Y dice, ¿qué es lo que sucede cuando el atalaya ve venir? Aquí está hablando, ¿verdad? Entiende de parte del Señor el tiempo. Y el atalaya no declara. Dice que la gente va a morir en su pecado, pero la sangre de ellos va a ser cargada a las manos del atalaya. Y esto está hablando aquí no solamente de un profeta, está hablando también de la iglesia en el rol profético. Si la iglesia como profeta de Dios, como trompeta de Dios, como boca de Dios, no declaramos en el tiempo en el que nos ha correspondido vivir de manera certera, las naciones van a morir en su pecado, pero su sangre va a ser demandada de nosotros. Pero el pasaje continúa y dice, pero si el atalaya declara, porque él está apercibido y da la declaración de lo que viene, y la gente oyendo la declaración no hace lo que tiene que hacer, dice, ellos van a morir en su pecado. Fíjate qué fuerte es ese pasaje. Porque no es suficiente escuchar la trompeta y saber que la trompeta es de Dios, sino caminar en lo que está diciendo. Dice, ellos van a morir en su pecado, pero tú eres limpio. La sangre de ellos no va a ser demandado a ti. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que, en primer lugar, la trompeta es la declaración del corazón de Dios. ¿Qué sé yo? Si a mí me viene una familia y me dice, nos vamos a dividir. Yo conozco que el corazón de Dios es la unidad, ¿verdad? Entonces yo declaro, estos son los principios del Señor. Si alguien viene y me dice, yo tengo tal problema, yo siempre tengo que buscar el referente. La trompeta tiene un referente y es la palabra escrita. Eso es lo que tenía que ver por qué los que tocaban la trompeta tenían que estar cerca del líder. En el caso de Nehemías, el que tocaba la trompeta estaba al lado de él. Porque en este caso Nehemías, que representaba en la presencia del Señor para reconstruir, estaba diciendo, bueno, sí es el tiempo. Y tan es así que decía, estés donde estés, haciendo lo que estés haciendo, en lo que escuchen la trompeta, nos reunimos en un solo lugar. Igualmente en el campamento de Israel, ellos estaban detrás, en la marcha, detrás de Aarón y de Moisés.
¿Por qué? Porque ¿dónde está? Y aquí y es bien interesante, porque esto tiene múltiples aplicaciones. Recuerden que me gusta decirle, cada pasaje tiene mínimo 70%, 70 niveles de interpretación. Llevémoslo, por ejemplo, a un grupo de intercesores. Cuando los intercesores en una congregación empiezan a sonar la trompeta, pero el líder no está allí. O sea, es importante que siempre el liderazgo esté en ese lugar. Yo me he encontrado montones de personas cuando voy a enseñar que dicen es que hemos tenido problemas con los intercesores. Hemos tenido problemas con los que se llaman intercesores proféticos. Hemos tenido problemas con gente que se llama profeta. Siempre digo, porque estos no son ministerios que trabajan alejados de la gente asignada por Dios. Lo vemos, no era Moisés el que tocaba la trompeta, ni tampoco Aarón, pero ellos tenían que estar allí. No era Nehemías el que estaba tocando la trompeta, ni siquiera Zorobabel, ni Josué, ni Esdras. Pero el que tocaba la trompeta estaba al lado de Nehemías, es decir, Nehemías también estaba mirando una realidad. Entonces, Dios a cada uno, eso es un nivel de interpretación, esto es sumamente importante. Sumamente importante, por eso a niveles locales, a nivel de hogar, por ejemplo, yo creo que Dios le puede traer revelación, por decir, que el Señor un día le dé un sueño al bebé y le va a hablar a sus papás. Yo sí lo creo, pero la decisión no está en esa trompeta, la decisión está en las autoridades delegadas que van a hacer. Ahora, si ellos tienen la capacidad para discernir y ver, es Dios y caminar, amén. Y si no la tienen, de todas maneras, los responsables delante del Señor son las personas designadas para tomar las decisiones. O sea, eso en uno de los niveles. Ahora, decíamos en la clase pasada, que era algo muy importante y voy a retomar a partir de aquí, que una de las cosas cuando la trompeta, dice que cuando hablábamos acerca de la palabra que decía Pablo, que la hemos utilizado solamente para la última trompeta, cuando suene la final trompeta, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros, yo les decía que la única interpretación que hemos enseñado en la iglesia tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y eso está bien, está perfecto, pero nosotros no nos podemos quedar ahí. Ahí también está diciendo que cada vez que la trompeta del Señor suena, y si la trompeta es la declaración del corazón de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? La gente tiene que decidir despertarse. Pero todo el mundo sigue con la misma capacidad de escoger o para vida o para muerte. Tú decides si vas a caminar al son de la trompeta o tú decides si vas a caminar a tu propio son. Cada quien lo va a decidir, pero nadie, si la trompeta suena y está dando el sonido que es, dice que los que están en Cristo, los muertos en Cristo, es decir, áreas de tu vida que están adormecidas, áreas de tu vida en donde no hay una revelación, áreas de tu vida en las que tú no has despertado a una verdad de Dios, tienen que venir a vida si estás en Cristo. Ahora, si tú decides quedarte muerto ahí, ya esta es tu decisión, por supuesto, ni Dios se mete en eso, pero eso no significa que no te vas a morir. Volvemos al pasaje de Ezequiel. Si el atalaya declara y la gente oyendo la palabra decide que no la va a percibir, el Señor es bien claro, ellos se mueren de todas maneras. Se mueren en su pecado, pero la sangre no es derramada, no es demandada de ti. Esto es importantísimo porque mucha gente dice esto, si la palabra es de Dios, la gente la va a recibir. No, mentira. Encontramos desde el Antiguo Testamento que Dios hablaba y ellos mataban a los profetas. Jesús les dijo, Jerusalén, que matas a tus profetas. La iglesia sigue haciendo lo mismo. Cada quien tiene la decisión. Hay gente que no apedrea la palabra profética, pero dice, no, pero yo voy a caminar porque Dios sabe cuál es mi situación. Y la trompeta está sonando y cada quien dice, no, es que Dios conoce mi corazón. Dios sabe que yo sé que eso es su palabra, pero Dios conoce mi circunstancia. Dice, si oyendo no la toman en consideración, de todas maneras se va a morir. Es decir, Dios conoce que tú entendiste, pero no te salva de la muerte. Al quien salva es al que dio la palabra. Esto es tan importante. Mañana, a las 6 de la tarde, inicia el año profético.
Mañana, ¿qué es? Hay sonido de trompeta. O sea, mañana inicia justamente de las tres primeras del otoño. Mañana empieza justamente fiesta de trompetas a las 6 de la tarde. O sea, en lo natural estoy hablando. Y hay una palabra que Dios nos está dando. La Biblia dice que aunque la gente de Dios se calle, Dios va a usar piedras para seguir haciendo declaraciones. Hermanos, yo quisiera que ustedes vieran las noticias de las últimas 48 horas. Todo el mundo aquí sabe que yo soy, o sea, eso es parte de mi rutina diaria, es ver noticias internacionales. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios está hablando, siempre lo he creído, y que lo que está ocurriendo es una manifestación visible de las cosas que Dios ha dicho y de las cosas que Dios está diciendo, porque la Biblia lo establece. Miren las cosas que están ocurriendo. De un día para otro se nos armó una guerra nuevamente en Siria y en Irak. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, los militares le están exigiendo al presidente de la República una posición firme y seria. Y varios generales le dijeron, no estamos dispuestos a perder sangre por su falta de presencia. Dice, primera vez en la historia de Estados Unidos que esto ocurre. ¿De qué está hablando esto? La Biblia dice primero lo natural y después lo espiritual. Tenemos un problema serio de liderazgo. Un liderazgo que queriendo el beneficio del puesto, no quiere pagar el precio de la posición. Y eso está ocurriendo no solamente a nivel gubernamental en las naciones más poderosas de la tierra, sino que lo mismo está ocurriendo en la iglesia. Tenemos pastores, ministros, líderes, gente que se llama hombres y mujeres de Dios liderando en el cuerpo de Cristo, que quieren el beneficio del oficio, pero no quieren el precio del oficio. ¿Y cuál es el precio del oficio? Porque en el precio del oficio, los que hemos sido llamados a ministrar, y por casualidad, por cierto que, miren, no es casualidad que entré en este punto con cada uno de ustedes. Yo quiero que lo piensen. Pastores, pastor, esposa de pastor, pastor, esposa de pastor, misionero, próxima misionera. Miren a quién se lo estoy diciendo. ¿Cuál es el precio del oficio? ¿Usted cree que nosotros vamos a poderle decir al Señor, es que yo tenía cosas importantes que cumplir antes de lo que tú me estabas diciendo? Hermanos, primero lo natural y después lo espiritual. En la iglesia la trompeta no está dando sonido incierto porque la gente está enrollada en su propio asunto. Pero el Señor no ha dejado ni de hablar ni de hacer. La situación que se pinta a nivel internacional en este momento es sumamente seria. Hay pandemias que se están soltando en este momento en las naciones. Terrible. Miren cuántos muertos van aquí en África con la enfermedad esta que hay. América Latina, les hablaba del caso de Venezuela, pero les dije, ya se sumó El Salvador, 200 infectados cada semana, 2,000, perdón. 2,000 infectados por semana se están determinando. O sea, estamos hablando de que hay situaciones terribles, pero cada uno de nosotros está enrollado en su propio asunto. ¿Qué está pasando con la trompeta? Porque ¿quién es la trompeta? ¿Coré la profeta? No. La trompeta es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene el rol de declarar el propósito de Dios y el corazón de Dios a un mundo que lo necesita. Por eso Pablo en el libro de Romanos dice que la creación gime, es decir, está llorando, está clamando a una por la manifestación, es decir, para que nosotros salgamos a hacer lo que tenemos que hacer. Por la manifestación de los hijos. Y nosotros somos los hijos. Nosotros somos la gente que Dios ha levantado en un tiempo como este para traer una declaración. Ahora fíjense, esto era todo de la clase pasada, pero creo que era importante retomar desde aquí. Esta es la razón, ahora estamos en el punto 3, de ahí de la página 49 de ustedes, para que los ministerios proféticos entonces declaren al rey. Hablábamos acerca de qué era el misterio de la consumación de los últimos tiempos. Este fue de los puntos que vimos también. Pablo dice, el misterio me fue revelado. ¿Cuál?
Era el misterio de la iglesia. Porque el problema es que nosotros queremos estudiar escatología, pero con monstruos en la cabeza. Y entonces estamos pensando que el misterio de los últimos tiempos, entonces tú escuchas a uno, un monstruo de 7 cabezas que después le va a salir un cuerno y nos ponemos a sacar lo que no existe. Pablo dijo, a mí me reveló el Señor el misterio. Él decidió no revelarlo antes, pero lo reveló ahora. ¿Y cuál es? Que los gentiles, nosotros, éramos insertados. Y que ahora no somos 2 pueblos ni 2 pactos, sino uno solo. Claro, lo está diciendo. Y lo que entonces estamos mirando es que estamos en los últimos tiempos, es decir, donde la iglesia de Jesucristo, uno solo, va a venir a la plenitud de su llamado. Y una de las cosas preciosísimas que nosotros estudiábamos en la fiesta era los 2 panes con levadura. Y les decía, ¿de qué habla estos 2 panes? Cuando iniciamos aquí. En esta, mientras que teníamos que en las otras fiestas eran panes sin levadura, ahora son 2 panes con levadura. ¿Y de qué? Y tiene que seguir siendo congruente. ¿De qué me hablaba la levadura? La levadura a mí me hablaba en el Nuevo Testamento, ¿de qué? De doctrinas de hombres, o sea, fariseísmo. Pero eso habla de una iglesia que es débil por simplemente enseñanzas humanas. Ahora, ¿por qué el Señor quiere en esta fiesta 2 panes con levadura? ¿Quiénes son los 2 testigos? Todo el mundo dice que si Elías, pero literalmente, y Moisés literalmente. Ok, ¿Dios tiene poder para hacerlo, sí o no? Claro que tiene poder. Pero no es más congruente pensar que eso habla de 2 pactos, como justamente lo vemos en Apocalipsis. ¿Quién representa a Moisés? Representa el pacto mosaico. Representa el pueblo que estaba en el primer pacto, Israel como una nación primicia para Dios. ¿Y qué representa Elías? No dice Malaquías que él es la unción postrera que viene sobre la iglesia para hacer una declaración. Y no tiene que ver justamente con una unción que hace volver el corazón de los padres a los hijos. Porque es que de Elías no se sabe ni siquiera si era israelita. Muchos de los estudiosos piensan que Elías era ismaelita. Por eso era que se llamaba Elías el extraño. Porque la unción Elías no podemos determinar que realmente venía del pueblo de Israel. No hay ningún indicativo en ninguno de los documentos que se encuentran, ni bíblicos ni extra bíblicos, que puedan asegurar que Elías era del pueblo de Israel. Existía la misma posibilidad, porque dice Elías Tisbita. Y el mismo nombre de ese pueblo estaba en las montañas que pertenecían a los pueblos de los ismaelitas, descendientes de Saúl. Había también uno en la nación, pero Tisbita traduce el extraño. O sea que podía ser de un pueblo que tenía el nombre, pero también puede traducir Elías el que era diferente. Y dice la Biblia que esa es la unción que viene sobre los últimos tiempos. Y yo quiero que entiendas algo. En los últimos tiempos Dios está levantando una generación que se extraña al costumbrismo religioso que hemos tenido. Es extraña a lo que nosotros hemos conocido como iglesia. La palabra profética por los últimos 10 años ha estado declarando que la iglesia, lo que conocemos como iglesia, como organización, como estructura eclesiástica, es algo que va a desaparecer. Y ya lo estamos mirando. Yo quiero que vean, porque la gente se imagina es en la forma un pastor, no sé qué. La iglesia de este momento, la que se conoce, la organización. No estoy hablando de la novia del Cordero. Tenemos en la gran mayoría una iglesia que está a favor de un matrimonio entre el mismo sexo. ¿Sí o no? Reformados, luteranos. Hay un gran sector de toda esa parte evangélica que está a favor de eso. Y ellos son parte o no de la iglesia organizacional. Están a favor, por ejemplo, de que no solamente se casen, sino que también pueden ser ministros. ¿Sí o no?
La iglesia como la conocíamos se nos está desapareciendo en las narices y nosotros seguimos con una enseñanza que es una uña de gato. Y el diablo nos metió todo lo que quiso y nosotros nos pusimos a pelear. O sea, hicimos lo que dijo Jesús. Colamos el mosquito y nos tragamos el camello. ¿Quién llama a alguno de estos televangelistas para decirle ladrón? No porque se tiene pantalón, porque se es varón, pero porque una mujer declara la verdad de Dios es Jezabel. Tragamos, colamos el mosquito y tragamos el camello. No importa que ese que está predicando, porque nos ha pasado, wow, se sanaron 50. El último año la cantidad de sanidades pasa el 1.000.000 de personas. Y entonces noticias de última hora, el que ha tenido más de 1.000.000 de sanidades el último año tiene 3 años viviendo con la secretaria. Colamos el mosquito y tragamos el camello. Nos merecemos lo que está pasando. Porque nosotros, el Señor está dando una palabra, el Señor está sonando la trompeta, pero nosotros tenemos en nuestro oído nuestro propio sonido. ¿Por qué Israel no reconoció en Juan al Elías que había de venir? Porque si ellos hubieran reconocido en Juan al Elías que había de venir, no le cortan la cabeza. Porque si lo estaban esperando, si ellos sabían que el Elías que iba a venir estaba preparando el camino del Mesías. ¿Por qué no? Porque por todos los años que tuvieron predicando del que venía, ellos se hicieron su propio sonido de trompeta. Exactamente lo que le ocurre a la iglesia en este momento. Y el Señor deja de decretar. No, el Señor no ha dejado de hablar, pero nosotros tenemos los oídos llenos de demasiados sonidos que creó el hombre para sostener una estructura conveniente a sus propios intereses. Cuando en Mateo 17:2 estuvimos viendo sobre la transfiguración, dice que el rostro del Señor resplandeció como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y dice, y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y de ahí es que sale que los últimos testigos son ellos literalmente, ahí frente al muro de los lamentos. Pues déjame decirte otra vez, Elías ya vino, como dijo Jesús, pero Elías también viene. Y dijo que era entonces una unción que venía para los últimos tiempos. El mismo Señor lo aclaró, que iba a tomar la declaración de Malaquías, haciendo que el corazón de los padres se volviera a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Sabes que una de las verdades centrales que vamos a estudiar en la palabra profética del año 57-75, que empieza mañana a las 6 de la tarde, tiene que ver con que el quinto día de la creación es el día donde el Padre, Dios creador, declaró bendición, fructificación. Y está relacionado, hice un cuadro para mostrarles la relación que existe con el primer mandamiento con promesa que aparece en el 5.º libro de la Biblia, Deuteronomio: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una conexión entre el Hey de Dios, el soplo de Dios trayendo su naturaleza a nosotros, y la unción de Elías haciendo volver el corazón de padres a hijos. En la naturaleza de Dios nosotros tenemos un lugar. Me voy a ir ahí al punto 5, la unción que declara que Jesús es el Rey. ¿Por qué hablamos del reinado en un contexto familia primero? ¿Por qué hablamos de reinado en un contexto de una iglesia que puede integrarse el uno con el otro? Miren, hay algo que es sumamente importante. Cuando Jesús, hablando de los últimos tiempos,
cuando el Señor estaba mencionando acerca de la destrucción que venía primero sobre Jerusalén, porque recuerden que en Mateo 24 Jesús empieza a hablar, a profetizar de lo que venía sobre Jerusalén. No iba a quedar piedra sobre piedra de aquel templo. También estaba profetizando de su muerte. Jesús estaba haciendo una declaración profética no solo en un nivel. Profetizó de su muerte, estaba profetizando de la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurrió 70 años después de la muerte de la crucifixión de Jesús. Pero en ese contexto, él empieza a decir, dice que el amor en los últimos tiempos era algo que se iba a enfriar en el creyente. Recuerde que él está hablando en el contexto de la destrucción de un templo. No quiero que la lleve en el contexto de los últimos tiempos, sino de la destrucción de un templo para que se levantara otro, porque así como proféticamente hablando, la muerte de Jesús, que era la destrucción de ese templo, se levantaba uno nuevo, que era el Jesucristo Rey y Señor, que vemos entonces en Hebreo, el autor de Hebreos hablando y dice, Señor, tú preparaste un cuerpo para que yo morase. ¿A qué se estaba refiriendo? A la iglesia. Así como estaba siendo destruido un templo, un sistema, porque el sistema mosaico, ¿cuál era la piedra angular del sistema mosaico? El tabernáculo. Al quedar destruido el templo de Jerusalén, que es la piedra angular de todo lo que era el pacto mosaico, ¿qué sucede? Algo nuevo se levantaba. Llévenlo, ese es el segundo nivel. Por eso es que Pablo dice, a mí el Señor me reveló su misterio, que ahora funciona de esta manera, que no somos más dos pueblos, sino uno. Que no somos dos pactos, sino es uno. Que no son dos caminos para llegar al Padre, como dijo uno por ahí, cada quien tiene su camino para llegar al Padre. No, es un solo camino para llegar al Padre. Pablo dice, ese es el misterio. Pero esa consumación que ahora viene en una unción, permítame decirle, una unción de trompeta, que es unción Elías, es en un contexto familia. Es en un contexto cuerpo. Por eso es que la iglesia de los últimos tiempos, el mayor ataque sobre nuestras vidas viene en cuanto a las relaciones ágape. ¿Cómo se enfrían nuestras relaciones? Porque dice que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es el problema que nosotros estamos viviendo como congregaciones en este momento? La gente que queda entendiendo que hay necesidad de congregarse, quiere irse corriendo porque dice, así me libro de chisme. Porque la maldad ha sido tanta, que han sido tan víctimas de tanto chisme, que dice, prefiero no intimar con nadie. Pero el amor se fría. Porque cuando el apóstol Pablo en el libro de Romanos hablando, fíjense que es bien interesante que Pablo en el capítulo 12, hablando del cuerpo, inicia el capítulo diciendo que tú tienes que cambiar la mentalidad. ¿Lo dice o no? La transformación de la mente antecede al verso 3 y 4 que habla del cuerpo de Cristo y de cada uno de nosotros como miembro que necesita estar insertado, relacionado, reconectado adecuadamente el uno con el otro para que haya un funcionamiento adecuado del cuerpo. ¿Por qué Pablo lo escribe en ese contexto? Hermanos, tiene que escribirlo en ese contexto. Recuerden que en el caso de Romanos, de la iglesia de Roma, estaba bajo el fuego fuerte. Roma había arreciado en contra de la iglesia. Pablo le está hablando a una iglesia que por supuesto necesitaba recordar que es en un contexto de cuerpo donde nosotros nos movemos y no de llanero solitario.